Sean todos bienvenidos a este nuevo video de cálculo diferencial. El tema de hoy, comportamiento de funciones. Vamos a ver cómo se comportan las funciones. Para eso vamos a introducirnos al tema con esta situación problemática. Dice aquí que al encender un horno y registrar la temperatura de este con el paso de los minutos, se obtiene la siguiente representación gráfica. Vamos a tener el horno está apagado. Cuando está apagado a los 0 minutos tiene una temperatura de 20 grados, ¿sí? Porque está apagado. Y cuando pasa el tiempo, durante los 10 primeros minutos, la temperatura del horno empieza a subir hasta alcanzar una temperatura de 200 grados. Entonces aquí está subiendo. Luego, ¿qué sucede? Que del minuto 10 al minuto 20 la temperatura se mantiene constante en 200 grados, no tiene variación. Y a partir del minuto 20 empieza a bajar aproximadamente hasta el minuto 36. ¿Sí? Aquí estuvo decreciendo aproximadamente hasta el minuto 36. Entonces, y a partir de aquí, del minuto 36 en adelante, pues ya se mantiene constante nuevamente la temperatura en 20 grados. Podemos entonces hacer intervalos del tiempo, los valores. Podemos decir que desde el minuto 0 hasta el minuto 10, la función fue subiendo. En matemáticas vamos a decir que la función fue creciente, ¿sí? Se comportó de manera creciente. Y en el intervalo del minuto 10 al minuto 20, del minuto 10 al minuto 20, la función se mantiene constante, no hubo cambio de crecimiento ni decrecimiento, fue constante. ¿Y qué sucede del minuto 20 aproximadamente al minuto 36? Vamos a decir que del minuto 20 al minuto 36 la función fue decreciente. Decreciente porque fue disminuyendo. Entonces este es el comportamiento que puede tener una función. Puede crecer, puede mantenerse o puede decrecer, puede disminuir. Tenemos las siguientes definiciones para formalizar esto. Decimos que una función f es creciente cuando al aumentar la variable independiente x, aumenta también la variable de y. En otras palabras, cuando aumenta la x, también aumenta la y. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos, el punto x1 y el punto x2. Del x1 al x2 hubo un aumento, porque para acá están los positivos. Supongamos que este fue, no sé, un 3 y este es un 5, ¿sí? Aumentó. ¿Y qué pasó con la y? A lo mejor en el 3 la función, no sé, a lo mejor valía eh, un valor como 9 o algo así, y en el 5 valía otra cosa, como un 20, entonces significa que fue creciendo. Visualmente podemos ver que va creciendo, ¿no? Podemos ver que f de x2 es más grande que f de x1. Aquí analíticamente tendríamos dos números, siempre los vamos a comparar, vamos a procurar que el primer número sea más chico que el segundo, y si sucede que al evaluar la función f de x1 es menor que f de x2, entonces la función es creciente. La función es decreciente cuando al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y. Por ejemplo, aquí siempre vamos a comparar dos números, x1 y x2, vamos a suponer que son los mismos, 3 y 5, hubo un aumento en la x del 3 al 5, pero ¿qué sucede en la y? Disminuyó. ¿Por qué? Porque f de x1 fue más grande que f de x2. Cuando eso suceda, cuando f de x1 sea más grande que f de x2, entonces la función fue decreciendo, fue disminuyendo. Y el tercer caso es cuando la variable independiente x aumenta, la variable dependiente y no varía, tiene decir, no tiene cambios. Aquí está el x1 y el x2, también podemos decir que son el 3 y el 5, solo por ponerle un ejemplo, ¿no? Representan cualquier número y en la función se mantuvo igual. Cuando eso sucede, la función es constante. Vamos a ver este análisis con algunos ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo 1. Dice, determina el comportamiento de la función f de x igual a 2x más 4 en el intervalo 2,5. Entonces vamos a tener que nuestra x1 es un 2 y que el x2 va a ser 5. Siempre vamos a compararlos. Tenemos que x1 es menor que x2, ¿sí? Es más chico. Ahora vamos a evaluar la función en f de x1. F de x1 pues es igual a f de 2.
y f de 2 es la función evaluada en 2, o sea que sería 2 por 4 por 2 por 2, perdón, aquí me equivoqué, déjame borrarle. Vamos a borrarle. Ok, es 2 por 2, porque la x vale 2. 2 por 2 más 4. Hacemos la cuenta, 2 por 2 son 4, más 4, 8. Y vamos a tener que f de x2, que en este caso va a ser f de 5, va a ser igual a 2 por 5 más 4. 2 por 5 son 10, más 4, 14. Podemos darnos cuenta que aumentó, porque en x1 era 8, en x2 es 14, quiere decir que aumentó. Si lo hacemos analíticamente, tendríamos que f de x1, que fue 8, es menor que f de x2, que es 14, ¿sí? 8 es menor que 14. Por lo tanto, vamos a decir que la función, la función f de x igual a 2x más 4 es creciente en el intervalo de 2 a 5. Esa sería nuestra conclusión, es creciente en el intervalo de 2 a 5. ¿Por qué? Porque f de x2 es más grande que f de x1. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí, determina el comportamiento de la función f de x igual a menos x cuadrada más 8 en el intervalo de 0 a 3. Nuevamente tenemos que x1 es el 0, ¿sí? Y tenemos que x2 es el 3. Comparamos, el primero menor que el segundo, eso va a ser siempre. Y vamos a evaluar. F de x1 va a ser igual a f de 0. Por lo tanto, en la ecuación sería menos 0 al cuadrado más 8. 0 al cuadrado son 0, por menos es 0, más 8, 8. Nos vuelve a dar 8 aquí. Y f de x2 va a ser igual a f de 3, lo que es igual a menos 3 al cuadrado más 8. 3 al cuadrado son 9, por menos nos queda menos 9 más 8. Menos 9 más 8 son menos 1. Comparamos los resultados 8 y menos 1, pues resulta que 8 es más grande que el menos 1. 8 es más grande que el menos 1. Entonces estamos ante esta situación. F de x1 es mayor que f de x2, que sería el caso número 2. Y por lo tanto vamos a concluir que la función f de x igual a menos x cuadrada más 8 es decreciente en el intervalo 0,3, ¿sí? Quiere decir que va disminuyendo desde el 0 al 3, es decreciente. Si graficáramos la función nos daríamos cuenta de eso, pero lo estamos haciendo de manera analítica sin necesidad de graficar. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, determina el comportamiento de la función f de x igual a 5 en el intervalo de menos 10 a 20. Vamos a tener que x1 es menos 10, que x2 es 20 y tenemos que x1 es menor que x2, claro que sí. Evaluamos, f de x1 es igual a f de menos 10 y la función es 5. Entonces f de menos 10, f de menos 10 es igual a 5, por lo tanto ya acabamos, vale 5. Y f de x2 es igual a f de 20, y la función es 5, entonces también vale 5. Como son iguales, entonces la función es constante. En el análisis tenemos que f de x1 es igual a f de x2. Es decir, 5 es igual a 5. ¿Cuál va a ser la conclusión de esto? Bueno, que la función f de x igual a 5 es constante en el intervalo de menos 10 a 20. De hecho, la función es constante en todos los números reales, en todo el intervalo.
Sin embargo, como estamos analizando por intervalos, así vamos a dejar la conclusión. Vamos a ver finalmente un ejemplo con un contexto y veamos cómo lo resolvemos. Dice, Sebastián es el administrador de una empresa de manufactura de celulares. Al realizar el análisis de las ganancias de un prototipo, determina que la función f de x igual a menos x cuadrada más 20x le permite interpretar las ganancias o pérdidas. Considera que x son los meses transcurridos, mientras que f de x son las ganancias en miles de pesos. Dice, ¿existe incremento o decremento entre el mes 1 y el mes 3? Bueno, como nos están preguntando entre el mes 1 y el mes 3 se incrementó o hubo decreción, entonces vamos a analizar el comportamiento de la función. Para eso, bueno, nuestro intervalo es de 1 a 3 porque x representa los meses. Y tenemos que la función es menos x cuadrada más 20x. Vamos a comparar el x1, pues es el 1 y es menor que el x2, que es 3. Sacamos a f de x1, que va a ser igual a f de 1, entonces en la función sería menos 1 al cuadrado más 20 por 1. A la hora de hacer las operaciones, 1 al cuadrado es 1 por menos 1, 20 por 1 son 20. Menos 1 más 20, 19. Y vamos a evaluar en x2. F de x2 va a ser igual a f de 3 menos 3 al cuadrado más 20 por 3. 3 al cuadrado son 9, por menos serían menos 9. 20 por 3 son 60. Menos 9 más 60, 51. Al momento de comparar nos damos cuenta que el 51 es más grande que 19. Entonces estamos ante este caso. F de x1 es menor que f de x2, porque 19 es menor que 51, por lo tanto la función es creciente, va creciendo. Mirar a 19, pasó a ser 51, creció. Entonces concluimos que hubo incremento entre el mes 1 y entre el mes 3. Sí hubo un incremento entre el mes 1 y el mes 3. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.